esta mañana. Hoy cierro una serie que comencé semanas atrás, una serie que yo le he titulado Conexión. Diga conmigo, conexión. Y lo que el pastor Arturo sembró Dios a través de la palabra que él vino y transmitió a nosotros fue precisamente el estar conectados, estar bajo la nube, estar bajo la sombra de Dios. Y lo que Dios nos ha estado enseñando es que tú y yo necesitamos estar firmes en esa conexión. Necesitamos estar plantados en la casa de Dios para estar robustos, para estar verdes, para llegarle a viejitos y estar dando fruto, estar vigorosos, estar fuertes. En cuanto a la conexión con Cristo, existieron 5 grupos de personas que lo siguieron. Si usted lee el Nuevo Testamento y en especial los evangelios, vamos a ver 5 tipos de grupos o 5 círculos que siguieron a Jesús. Y el primer círculo que siguió a Jesús fueron las multitudes. Esas multitudes que escucharon el sermón del monte, esas multitudes que participaron y que observaron los milagros de Jesús, que participaron de qué? De comer de los panes y de los peces, una multiplicación milagrosa. Y esas multitudes fueron beneficiadas, ¿por qué? Porque podían recibir milagros, sus muertos eran resucitados, sus paralíticos eran sanados, los ciegos miraban. O sea, esa multitud le bendecía al seguir a Jesús. Pero veamos que estas multitudes no solamente se beneficiaban por seguir a Jesús, sino que dentro de esas multitudes fueron seleccionados el siguiente grupo de personas, que fueron los 70. De esa multitud que creo que nadie queremos quedarnos nada más dentro de esa multitud, porque cuando viene la prueba o cuando viene la enseñanza donde Jesús sube el tono y donde empieza a confrontar a las personas o a esas multitudes, dice la escritura que muchos se dieron la media vuelta y ya no lo siguieron. Cuando Jesús empezó a apretar, porque llega un momento, y es normal, llega un momento en nuestra vida de fe, en nuestra conexión con Cristo, que Él va a empezar a apretar. ¿A través de qué? A través de la prueba, a través de una enseñanza sólida. Ya no solamente va a ser leche. Llega un momento donde el bebé, donde el niño empieza a crecer y tú no te puedes pasar toda la vida la madre dándole leche al hijo. Si quiere crecer, si quiere que se nutre, hay que empezarle a dar alimento sólido. Un buen padre entiende eso. Hay que darle comida sólida a los hijos. Entonces nuestro Padre, que es el Padre amoroso por excelencia, nuestro Padre perfecto, llega un momento donde dice: mira, hijo, tú ya no necesitas la leche, ahora tú necesitas alimento sólido. Entonces cuando Dios empieza a darnos alimento sólido, cuando Dios empieza a apretar, así como apretó con las multitudes, que les empezó a decir: el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese es mi verdadero discípulo. Si tú no comes mi carne y no bebes mi sangre, no puedes ser mi discípulo. Y las multitudes acostumbradas a escuchar los mensajes de lo que es las parábolas, las bienaventuranzas, acostumbrados a ver la multiplicación de los panes, de los peces, y que ellos comían, acostumbrados a ver los milagros que Jesús hacía y ellos también disfrutar de ellos, dijeron: esta es una palabra muy dura, ¿quién entiende eso? Esta es una palabra muy dura de digerir. Y la mayoría se dio la media vuelta, y Jesús se le queda observando a sus 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren dar la media vuelta con ellos? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién más vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Pero bueno, creo que tú y yo no queremos quedarnos
dentro de la multitud. Porque la multitud que sigue a Jesús, que creían en Jesús, llegó un momento donde la mayoría desertó. Creo que ninguno de los que estamos aquí queremos eso. Queremos ir al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es que Dios designó a 70 discípulos. Dios comisionó a 70 y los envió de dos en dos. ¿Para qué? Para ir a predicar el evangelio. Y dice, vayan de dos en dos, no vayan de casa en casa, no. Donde entren a un pueblo, a una aldea, a una ciudad, si alguien lo recibe a una casa de paz, quédense ahí en esa casa. No anden brincando de casa en casa, quédense ahí. Y formen ¿qué? Discípulos en esa casa. Y vamos a ver que estos 70, Dios les dio el poder y les dio la autoridad. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos. Les dio la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Y llegaron regocijados y llegaron contentos. Y Dios les dice, no lleven bolsa, no lleven plata, no lleven, allí se les va a proveer. Ellos experimentaron no solamente ahora de ser multitud y de recibir el milagro, ahora ellos eran facilitadores de milagros. Ellos ahora iban a orar por los enfermos, iban a ser sanados esos enfermos por el poder que Jesús les había dado a ellos. ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar ese poder de los 70? No quedarnos dentro de la multitud y nada más esperando a que venga el milagro, esperando a que Jesús venga y nos dé el alimento en la boca, sino nosotros ir a alimentar al que tiene hambre, nosotros ir a buscar al desvalido, nosotros ir a levantarlo en el nombre de Jesús. Creo que todos queremos ir a otro nivel, pero aquí no termina, sino que sigue un tercer grupo. De esos 70, Jesús escogió a 12. Jesús escoge a 12 discípulos. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Los 12 no solo experimentaron los milagros, sino que se sentaron a los pies de Jesús y escucharon la profundidad de sus enseñanzas. Vea por favor en Lucas 6:12. Vea. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, ¿qué es mejor que Dios lo use para hacer milagros como a los 70 o sentarse a los pies de Jesús en intimidad y ser un discípulo? La diferencia de los 70 que fueron enviados a predicar y a sanar enfermos, la diferencia de esos 70 a los 12, que los 12 vivían con Jesús, comían con Jesús. A los 12 les fue entregado ¿qué? Mayor profundidad de ¿qué? De las enseñanzas. Cuando Jesús da lo que es la parábola del sembrador, a sus 12 se las explica acá en privado. Jesús soltó la parábola, pero a sus 12 se las explica. Entonces vamos a ver que este grupo de los 12 es otro nivel de compromiso. Creo que tú y yo no queremos conformarnos en que Dios nos use como los 70, orar por un enfermo y que sea sanado por el poder de Jesús. Y claro, siempre debemos, recuerde, hay que darle toda la gloria, la honra y la alabanza a Jesús. Si usted, quiero mencionar esto porque es bien importante, si usted se siente mal y se siente fracasado cuando es enviado y hace un bien social y dice creo que no funcionó y se siente mal, tenga cuidado, porque seguramente también se va a sentir muy bien cuando los enfermos sean sanados porque usted oró. Tenga cuidado. Si usted se siente fracasado, es muy probable que también se sienta que el éxito o el milagro fue porque usted oró. Toda la gloria
y toda la honra y toda la alabanza para quienes, para Él. Es terrible, es un pecado muy terrible atribuirnos nosotros la gloria que le corresponde a Jesús. Dios nos libre de eso. Eso es satánico, es diabólico. Y todo pastor y todo líder, todo servidor, todo facilitador de milagros, todo salmista, cualquiera que sirva en el reino de Dios, podemos llegar a atribuirnos la gloria que es a nuestro mérito. Ay, es que porque yo prediqué, es porque yo enseñé. Cuidado, no será porque el corazón está hinchado de orgullo y de soberbia. Bueno, eso fue una cápsula. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir? Sentí del Espíritu mencionarlo. Pero bueno, ahora veamos cuál fue la siguiente etapa o el siguiente paso de compromiso. El siguiente grupo, ya vimos las multitudes, ya vimos que de las multitudes Jesús selecciona 70, ya vimos que de los 70 Jesús selecciona 12. Pero el siguiente grupo, de los 5 grupos, fueron 3. De los 12 Jesús escogió a 3. Usted se lo sabe, que fue Pedro, Juan y Jacobo. Los escogió. Y dice la escritura que Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó al monte a orar. Pero mientras Jesús oraba, se transfiguró. Dice que su rostro cambió de aspecto y que sus ropas eran blancas, resplandecientes. Y Pedro ahí, hasta el sueño se le fue, se le quitó. Y dice, imagínate a Pedro diciéndole a Juan y a Jacobo: ¿ya viste el rostro del maestro? Está radiante, está resplandeciente. Y Juan codea a su hermano Jacobo: ¿ya viste con quién está platicando el maestro? Es con el mismo Moisés y con Elías. Wow, ¿qué platicaron? No lo sabemos. Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, fusionado con Jesús, que representa o que es la gracia, la revelación completa. Estos 3 fueron un grupo privilegiado, selecto, porque estos 3, a diferencia de los otros 9, ellos tuvieron una revelación de la gloria de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó en la transfiguración? Pedro, Juan y Jacobo miraron la gloria de Jesús. Miraron su gloria. Hay un momento cuando tú vas a otro nivel, vas a ver la gloria de Jesús. Vas a tener revelación. ¿Cuántos queremos tener revelación de la palabra? ¿Cuántos queremos tener esa revelación de Jesús? Es maravilloso, es extraordinario pasar a ese nivel. Pero yo te voy a decir, no termina aquí. De esos 3 discípulos, había el quinto grupo. Existe otro, existe mayor profundidad. De esos 3, Jesús tenía un discípulo amado. ¿Sabe cuál es? Recuerde la imagen de Jesús de la última cena. ¿Quién es el que se le recostaba? Veamos por favor qué nos dice Juan 21:20. Y antes de leer este versículo, voy a leer 2 puntos muy importantes. Entre los 3 había uno. Juan era el discípulo a quien Jesús amaba. Él era aquel que inclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús en la última cena. Ahora sí, Juan 21:20 nos dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién es?
No preguntó ni Pedro, no preguntaron los demás, sino fue Juan. Fue Juan. ¿Cuál fue el único de los 12? Bueno, en ese momento ya nada más quedaban 11 porque Judas ya se había dado matarili. Pero de esos 12, ¿cuál fue el que estuvo en la cruz, en el momento de la crucifixión de Jesús? ¿Quién es el que estuvo ahí? Abrazando, consolando a las tres Marías. ¿A quién fue al que Jesús le entregó, le comisionó y le dice: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre? En esa hora, cuando Jesús estaba en la cruz, a Juan, el discípulo amado, le dice: ahora tú te vas a encargar de cuidar a mi mamá, que es María. Se lo encargó a él. A Pedrito, ¿dónde estaba Pedrito? ¿Dónde estaba Jacobo? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba el celote? ¿Sabe que dentro de los 12 discípulos Jesús tenía un sicario? Los celotes eran sicarios, eran contratados asesinos a sueldo para matar romanos. Él tenía un sicario dentro del equipo. Tenía de todo, ¿eh? Tenía a un ladrón, a un recaudador de impuestos. Así es de que nunca juzgue cuando Jesús llame a servirle a alguien como el celote. Pero ni él, que traían, siempre andaban listos con la espada a ver a quién mataban, ni él estuvo ahí. Era la oportunidad de echarse unos 2, 3 soldaditos que crucificaron a Jesús, ¿no? Llegar ahí. Pero ni él. Fue Juan el que estaba a los pies de Jesús. Y vamos a ver versículo 21, dice: cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. En pocas palabras, ¿qué te importa a ti? ¿A ti qué te importa que yo ame más a Juan? ¿Y a ti qué te importa que yo quiera que él se le alargue la vida? Y a excepto del apóstol Juan, todos los apóstoles fueron asesinados, crucificados, apedreados, aserrados, quemados, según la tradición judía. Pero el apóstol Juan tuvo una vida longeva, porque Jesús ya tenía planes con él. Tenía que cuidar a su mamá y tenía que escribir Apocalipsis. Aquí surgen algunas preguntas interesantes. ¿No te gustaría ser como este uno? Dentro de la multitud Jesús elige a 70, de los 70 elige a 12, de los 12 elige a 3, pero de los 3 elige uno, que fue Juan. ¿No te gustaría ser como este uno, como Juan? ¿Quieres tú conocer a Jesús por revelación o quieres conocer a Jesús por amor? Definitivamente, para muchos predicadores o algunos pastores, tú y yo somos cristianos de segunda categoría o quizá de tercera, porque nunca hemos tenido una revelación como la que tuvo Pedro, Juan y Jacobo, y seguramente nunca suceda una revelación como tal. Porque hay muchos que dicen: oh sí, un ángel de Dios me visitó, o sentí como entró y se abrió en mi habitación, que vino un rayo, y no dudo que Dios haya hecho eso. Claro que Dios se puede manifestar así, pero normalmente Dios no obra así, o con la mayoría. Y a lo mejor no entramos en ese grupo de los 3, de que ellos vieron la gloria de Jesús transfigurado, su cuerpo celestial. Pero tú y yo sí podemos entrar en la categoría de Juan, que Juan tuvo un nivel superior a la de Pedro y Jacobo.
Su conexión de Juan que tenía con Jesús era una conexión de amor, no por la revelación, no porque Pedro dice, ay, mira nada más, el maestro es el Hijo de Dios. Lo estamos viendo en su gloria. Así como tú y yo lo vamos a mirar allá a nuestro Señor Jesús cuando estemos por la eternidad con Él. Así Pedro vio una adelantadita y lo vio a Él. Y aún mirando y aún teniendo Pedro esa revelación, se le arrugó el cuero. Perdón por expresarlo así. A la hora de la hora, Él corrió. Y el único que estuvo ahí arriesgando el pellejo fue Juan. Ahí estuvo. A él también pudieron agarrar. Este era uno de los, ¿a poco no sabían? Este era uno de los 12. ¿Y qué de los 12? El favorito, el discípulo amado. Hay una pregunta interesante aquí. ¿No sería lindo escuchar esta declaración sobre usted, el discípulo que Jesús amaba? Claro que Jesús amaba a los 12. Él amaba al celote, Él amaba a Iscariote. Él los amaba. Él ama al más vil pecador. Él amaba al que lo crucificaron, al sumo sacerdote. Él es amor. Pero dentro de ese amor, dice aquí la escritura, el apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba. Quizá Pedrito, un poco celoso o envidioso de la preferencia de Jesús hacia Juan, dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme, tú preocúpate por ti, no te preocupes por si yo, mi conexión o mi relación con Juan, preocúpate tú por seguirme. Pero si queremos ser esos favoritos de Jesús, tenemos que imitar a Juan. El apóstol Juan tuvo una conexión de amor con Jesús. ¿Qué es lo que Dios nos ha venido enseñando? ¿Qué es lo que Dios nos ha venido diciendo? Que Él es la vid y nosotros somos el racimo, y que debemos de estar conectados a Él, de que debemos de estar plantados en Él, en la casa de Dios. Pero es una conexión con Cristo, pero una conexión profunda. Ahora yo te hago la pregunta: de esos 5 grupos, ¿en cuál estás tú? Dentro de las multitudes que nada más sigues a Jesús para recibir un milagro, para ver milagros, para ver la multiplicación de los panes, de los peces, para ver cómo Dios provee en tu vida. Te voy a decir, el ser parte de la multitud hay bendición, porque lamentablemente o tristemente aún mucha gente hoy en día está fuera de la multitud, que no sigue a Jesús. Bueno fuera que todo el mundo por lo menos fuera parte de la multitud, porque la multitud que seguía a Jesús habían dejado temporalmente sus casas, sus trabajos, sus pasatiempos, aunque quizá en aquel tiempo no había tantos como ahora, para ir a escuchar las enseñanzas de Jesús, para ir a ver si recibían milagros, para llevar a sus enfermos y que fueran sanos. Tiene cierto mérito en ser parte de la multitud. Pero el siguiente grupo que va a otro nivel es de los 70, después los 12, los 3 discípulos y el discípulo amado. A mí me gustaría, no solamente en mí, sino en todos los que estamos escuchando este mensaje, que Jesús pudiera decir: aquí está fulano, aquí está mengano, aquí está perengano, el discípulo al cual yo amo, ese discípulo que yo lo amo tanto. Claro que Dios, ya lo dije, Dios nos ama a todos, pero de Juan se expresaba diferente. Juan, si se recostó al lado, al costado de Jesús, es porque Juan le gustaba estar a un lado de él. No era el que estaba más lejos en la mesa. Alguien en una mesa con 13, los 12 y Jesús con 13, es una mesa amplia, pero Juan estaba ahí, cerquitas.
Y en el momento verdaderamente de tomar la copa, de beber la copa, en el momento final de la prueba, fue el único que estuvo allí en la cruz. Porque la conexión de Juan con Jesús era por amor. No se quedó en la revelación: ay, yo soy de los 3 elegidos que miramos la gloria de Jesús en el monte con Moisés y Elías. Oh, yo soy de los 12. Dios me comisionó, me escogió para ser de los 12 apóstoles. No se quedó en eso. La relación de Jesús y Juan, de Juan y Jesús, era el amor, y es la que tú y yo debemos tener. Y si hay ese amor, vamos a tener revelación. Quizá no una revelación de la transfiguración, o que venga el arcángel Miguel o Gabriel. Vamos a tener una revelación hermosa, maravillosa de la palabra. Vamos a tener una conexión profunda de amor, de relación. Yo quiero ir a otro nivel en esa conexión. En 3 décadas, ya un poquito más de 3 décadas que he caminado en Cristo, yo reconozco que me hace falta muchísimo, mucho. Necesito llegar a esa meta. Necesito llegar, y quizá yo haciendo un inventario de mi vida, y yo puedo decir: Señor, quizá tengo mi relación contigo, quizás son las 5. Quizás es un reflejo un poquito de cada una de los 5 grupos. Quizá de este un poquito más o de este más. Y claro, es un proceso de pasar de la multitud. Quizás ya en la multitud ya no lo soy, pero ¿a poco no muchas veces tú o mucha gente, la mayoría de la gente, sigue a Jesús por los milagros? Te voy a decir, yo desde hace muchos años, hace mucho tiempo, yo dejé de seguir a Jesús por los milagros. A mí ya no me importa, a mí ya no me duele, a mí ya no me sacude mi fe si veo o no veo un milagro en mí o en otra gente. Desde hace mucho tiempo. Y cuando a alguien le sucede eso, es que dejaste de ser multitud y empezaste a ser un discípulo. Porque la multitud, cuando Dios le aprieta para pasarte a otro nivel, cuando la multitud ya no empieza a ver los milagros, o que Dios ya no sigue dando de comer, la multitud empieza a correr y empieza a irse, empieza a abandonar la fe, empieza a perder su conexión con Jesús. Entonces, ¿de cuál quieres ser tú? ¿O de cuál eres tú ahora? Y es lo que Dios nos ha estado llevando, nos ha estado enseñando ese camino, nuestra conexión con Él.